¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Ya. Sí, Hola, ¿cómo están? bien, profe, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno. A ver, dos cosas primero, las dos relacionadas con el trabajo. Primero, ¿quiénes tienen dudas de las preguntas, alguna cosa? Del desarrollo, sí, pues no estoy hablando de que quienes quieren correrlo. Del desarrollo, ¿quién tiene dudas? Profe, yo le Dime. envié la C, pero parece que no le ¿Ya? llegó, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Oh, a ver, déjeme revisar. ¿Cuándo le dije que se lo envié? Hace como 3 días. Ya, no, el Sí, correo ya lo contesté, pues si contesté hasta lo de la mañana, te preguntaba por si había sido ahora. No. Parece que Ya. no le llegó entonces. Qué raro. Y que la C. Yo vi una y la contesté, pero no sé si habrá sido la tuya. ¿No? Tengo todos los correos, fíjate, leídos. O sea, si los tengo leídos, probablemente los contesté. Qué raro. O envíamela de nuevo, pues, si es para verla. O puedes preguntar ahora, si quieres. Profe, la C, esa no tiene respuesta porque dice que se necesitan fabricar 4 productos y cada uno tiene un 30%. Entonces, si sumamos, nos da un 120%. No es así. Tienes que leer bien el enunciado. Se refiere 30% sobre cada estándar. Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Qué milagro Le voy este que a hay enviar tanta la... gente conectada. La pregunta siempre, envíamela, si no, por eso te digo, si yo todo lo que me llegó lo contesté, salvo los que han llegado ahora hace poco. No sé, a lo mejor lo abrí, no sé, pues y después se me fue y no lo contesté, pero igual revisé que todos estuvieran con respuesta en un momento. Pero envíamelo o no. Es victor.vera02@inacapmail.cl. Sí, pero ¿no te acuerdas qué día fue que lo enviaste? Se lo envié el sábado a las 9 de la noche. No tengo nada, fíjate, el sábado hay un solo correo casi a mediodía. A ver, se lo envió de nuevo. Sí. Pero por eso les digo que envíenmelo también al otro, al BBRB, porque para asegurarme. Igual me ha pasado un par de veces por algún motivo que no me actualiza el correo de inmediato. O sea, como que se pega y de repente una sola vez al día actualiza así de golpe. No es la primera vez que me lo ha hecho. Ya, profe, se lo envié. Ya, vamos a ver si te digo al tiro si llega para revisarlo. Ahí sí me llegó. Déjame abrirlo, si es que responde. Pero
Pero este es lo que enviaste es el resultado del Lingo, no el modelo. No me Ah, deja abrirlo. No me deja abrirlo. El Lingo, el archivo Lingo es el LG4. Este otro, los LGR son los archivos de resultados. ya. Tengo que buscar ese Fíjate, entonces. ya, y envíame ese, porque obviamente de ahí lo puedo correr y hacer todos los informes. Pues si me mandas solo el resultado, no sé de dónde vienen los números, porque en realidad yo me fijo más en el modelo, porque si sé si el modelo está bien o sé lo que tiene que dar, pues el resto de los ¿Y resultados. dónde queda cuando lo guardo? Porque si lo guardo así también queda guardado el eje 4, ¿no? Depende qué ventana guardaste, po. Porque, por ejemplo, si tú estás viendo la ventana de resultados y lo guardas, te guarda esa. Si estás en la ventana tienes activa la ventana del modelo, te guarda el modelo. Sí, depende, y de hecho puedes guardar como todo separado, pero tienes que ir como ventana por ventana guardando. Lingo no guarda todo, así es súper estúpido. Pero si no estabas en la ventana del modelo cuando lo guardaste, no te guardó el modelo. Ya. Entonces, eso pasó Fíjate porque en no eso. lo encuentro. Ya, pero por lo menos si lo tienes en el informe o algo así, ahí obviamente es más fácil. ¿Ya? Bueno, Pero, pucha que, o sea, supongo que lo escribiste en otro lado, porque si solamente lo escribiste ahí, a lo mejor lo perdiste. sí, voy a tener que hacerlo, ¿no? Bueno, ya. ¿Alguna otra duda? No. Ya. No sé si escuchan mucho boche, disculpen, justo está pasando el camión de la basura por acá afuera, pero se va luego. ¿Qué le iba a decir? A ver, con respecto a la fecha de entrega, les podría dar hasta máximos el miércoles en la noche, pero no más que eso porque igual estamos como súper atrasados con esta nota y entonces igual necesito ya revisar el fin de semana y subir la nota y tener todo eso listo. Pues además que ahora tenemos que empezar de hecho en la otra unidad y esa unidad es más corta, sí, por suerte. E igual la idea es tener luego esa evaluación para darle más tiempo al tercera unidad, que esa sí yo creo que va a requerir más tiempo, porque hay que ver más ejemplos para ir realmente ganando la expertise en el fondo de hacer los modelos. Así que, como les digo, el miércoles, hasta las 12 de la noche el miércoles para que entreguen, ¿ok? Ya, profe. Profe, entonces no Igual, hay Profe, no, ninguna, obviamente, no no hay puede ser el ninguna jueves manera como de... hacer uno, feriado la- hasta la nota. uno a la vez, uno a la vez. ¿Quién habló primero? Fernando, hablaste primero. ¿No hay manera de recuperar con la solución el modelo? A ver, deja acordarme. Si tienes, no, porque te va a indicar solamente qué restricciones estabas ocupando, pero no. A ver, deja ver si en una de esas Lingo tiene algo, porque hay una parte de Lingo, bueno, tiene la lista de los archivos recientes. ¿Viste ahí si es que acaso te aparecía un LG4 que pudiera ser? A ver, vamos a ver. En File, tú abres el menú y abajo tiene como una lista de todos los archivos recientes. Y ahí y son puros LG4 en realidad que te muestra ahí. Ya, el Lingo me dice usted, archivo En el reciente. Lingo. Sí, en el Lingo, o sea, no, pero ahí donde dice File en el primer menú, ¿Ya? abajo tiene una lista de los archivos recientes. Ah, ya, sí, cacho. Dice Sí, Lingo siempre 2. No está. no está, ya entonces no lo guardaste, porque si no habría quedado ahí, pues si en el peor caso, si lo hubieses tenido de repente en otro directorio, ¿cachai? De repente pasa eso, pues uno se equivoca y lo guarda en otro directorio, pero por lo menos estaría ahí, pues. Ya voy a tener que hacerlo, ¿no? Y se lo voy a tener que mandar. Ya, pero ahí por lo menos tienes los resultados para saber si te da lo mismo, pues, o sea, para comprobar que efectivamente estás modelando la misma cosa. Pero, bueno, imagino, ¿te acuerdas más o menos? Si pues, era la C, entonces agregaste un grupo de restricciones solamente. Sí. Es que tampoco pudo ver
le comparto la pantalla para que vea por lo menos la resolución lo que hice. O mándame un pantallazo eso por correo, pues. No le está dando pista a tus compañeros. Puta cabros, Ya. sorry. Sí, pues, considerando que hay algunos que parece que ni han partido. Ya, ahora sí. ¿Alguien más estaba hablando? ¿Quién era el otro? Que hablaron dos personas al mismo tiempo. ¿Nadie? Bueno. Era Hans, profesor, pero Sí, no responde. desapareció. Ya. Entonces, déjenme ver algo esto que es lo que... Ya. Ya. Ahí. ¿Ven eso? Una PPT que obviamente está abajo. ¿Se ve? Sí, no. Profe, A si se ver. ve. Ahí Sí, ya. ahí Ya, le envié ok. el pantallazo. Ya. De ahí te respondo, en un ratito más te respondo. A ver, ¿alguna duda última de lo que hemos visto hasta ahora? Porque ahora tenemos que empezar un tema nuevo que es de la unidad 2. Y dentro de esos temas, en el fondo, en realidad vamos a ver que está súper cerca de lo que hemos visto. O sea, igual vamos a resolverlo con Solver, igual vamos a resolver con Lingo. La diferencia es que los tipos de problemas que vamos a ver tienen como una forma súper específica, tienen una estructura que es súper específica. Y eso, bueno, por una parte, bueno, es más bueno que malo, porque siempre ustedes saben cuál es la estructura en el fondo que tienen que detectar. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Las cosas se hacen harto más fáciles. El tema es, y el desafío viene, en que a veces, ¿cierto? Uno tiene el enunciado del problema y eso es lo que lo tienen que transformar para llevarlo, digamos, a este modelo en particular. Y eso obviamente vamos a ver que a veces es súper directo, a veces fácil de identificar y hay algunos otros casos que de repente hay que pensarlo un poco más, ¿cierto? Para tratar de ver la estructura. Son problemas que tienden a tener unas ciertas, no sé, como típicas pillerías, que no son muchas, son como 3, 4 cosas, digamos, que hay que aprender. Y cada vez que hay que hacer algo de esa naturaleza, o sea, como que algo no cuadra o no se cumple algún supuesto, hay que como recurrir a estas cosas y basta. O sea, tampoco es en ese sentido que uno tenga que, digamos, buscar demasiadas detalles, ciertos trucos. En ese sentido es distinto al tipo de problema que veníamos viendo hasta ahora, porque es cierto, lo que hemos visto hasta ahora era que todos eran como súper distintos unos de otros, o sea, no había mucha relación entre un problema y otro, y eso es normal, o sea, dentro de los modelos matemáticos, lógicamente que existe mucha variedad de cómo pueden ser. Y estos otros, como les digo, no, son bastante más específicos, como mucho más limitados en ese sentido en términos del modelo en sí. Y vamos a ver lógicamente cuál es la estructura que tienen, porque eso es lo que después vamos a ir, por supuesto, repitiendo. Se trata, bueno, primero vamos a ver unas pequeñas PPT y esto, bueno, se lo subí hace N tiempo, es lo de la unidad 2, dice problemas de transporte, hay otra que dice problemas de asignación, son esas dos las que vamos a ver y de aquí en realidad vamos a ver algunas cosas, o sea, el texto, todo lo mismo que les voy a explicar aquí está en el texto, en el fondo de las PPT, pero ahora vamos a hacer una revisión mucho más a los gráficos, a las figuras, ¿cierto? Y algunas cosas específicas para decirles más o menos de qué se trata y cómo se estructura y se forman nuestros problemas. Y también, si nos da el tiempo ahora, vamos a ir a verlo en Excel, vamos a ir a ingresarlo, ¿cierto? Y hacer la estructura en Excel.
¿Por qué particularmente eso? Porque también, ¿cierto? Esto, por la forma que tiene el problema, por la cantidad de variables y las combinaciones y cosas que surgen, que como les digo, es parte de una estructura como súper definida. Aquí sí es como bueno tener eventualmente casi una plantilla, ya sea, bueno, Excel o Lingo, es más fácil en Excel. Entonces, ¿cierto? Ya teniendo un ejemplo en Excel, ustedes podrían, cualquier ejemplo futuro, por lo menos desde el punto de vista del ingreso de los datos, ya tener algo más o menos, ¿cierto? Ahí creado. No, obviamente no todos van a ser iguales. Tienen problemas con distintos tamaños, distintas cantidades de variables, distintas restricciones, ¿cierto? Pero ya teniendo uno hecho, en el fondo, tienen que buscar solamente esa referencia para saber cómo se tiene que armar el otro. Sí, por eso, ¿cierto? El primer ejemplo que aquí sale, ¿cierto? La idea es pasarlo a Excel. El Lingo también se puede trabajar, obviamente, no hay ningún problema en Lingo. El único problema, entre comillas, que podemos encontrar en Lingo es que en esta clase de problemas, que es los problemas de transporte, muchas veces surgen demasiadas, digamos, variables, ¿ya? Y pueden perfectamente tener problemas con 30, 40 variables, que en realidad como que todas representan lo mismo. Vamos a ver que es un tema en realidad de combinaciones y por eso aparecen tantas. Pero en sí no es por como otros modelos que hemos visto que de repente, claro, hay distintas variables que representan distintas cosas. Acá no, todas representan lo mismo, pero hay hartas combinaciones y por eso aparecen hartas. Y eso, si lo llevan a Lingo, aquí de nuevo, ¿cierto? Vamos a tener que usar harto doble índice en general. O sea, aquí necesariamente hay que usar doble índice en las variables. Y eso implica también, ¿cierto? Que en Lingo, obviamente, son funciones como súper largas de escribir. Y ahí se pueden equivocar de repente. Por poner índices, ¿cierto? Es súper fácil equivocarse, te pierde más, te pierde menos. Y lógicamente que ahí el resultado se ve afectado. Y la idea, ¿cierto? Obviamente es tratar de evitar esos errores a toda costa. Igual vamos a ver una forma que de escribir el problema en Lingo, pero a través de Excel, haciendo pillerías con fórmulas de texto para tratar precisamente de evitar esa clase de errores y que venga como el Excel en el fondo me escriba la función y yo después solamente la traspase, de modo que es cierto, esté seguro de que estoy escribiendo todas las variables, todas las combinaciones y con la sintaxis correcta y que no me está faltando nada entre medio. Ya, de los problemas de transporte, ¿de qué se trata? O por lo menos, originalmente, cuando alguien creó esta cosa, ¿de qué se trataba? Porque hoy en día esto tiene como muchas otras aplicaciones, que vamos a ver ahí algunos pequeños ejemplos de eso, pero originalmente el problema era literalmente solo de transporte. Es un caso, ¿cierto? En realidad de transporte entre orígenes y destinos, un grupo de orígenes y un grupo de destinos, ¿cierto? Donde entre cada par origen-destino, ¿cierto? Existe un determinado costo de envío de alguna clase de unidad, eso vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y la idea, ¿cierto?, del modelo general es hacer una minimización de costos. Aquí, por ejemplo, en esto obviamente Estados Unidos, un mapa donde yo tengo 3 orígenes, que aquí son 3 enlatadoras, ¿cierto? Que están aquí ubicadas, enlatadora 1, 2 y 3, ¿cierto? Y hay 4 destinos, ¿cierto? Almacenes, 1, 2, 3 y 4. Y eso, digamos, en el fondo, lo que tiene que determinar la solución de este modelo es desde qué enlatadora le envío a qué almacén y cuánto le envío por cada una, ¿cierto? De modo que todo el global, obviamente, de estos envíos sea el mínimo en términos de costo. ¿Qué características tiene también cada una de estas cosas? Primero, cada enlatadora, ¿cierto? Que es un origen para mí, tiene una determinada oferta, ¿cierto? Que obviamente es lo que suministra el sistema. Y los distintos almacenes lo que tienen son demandas, ¿ya? De un origen en sí, por ejemplo, aquí enlatadora, ¿cierto? Yo puedo enviarle a distintos destinos, eso no es problema, ya se permite. Y un determinado destino también puede recibir de distintos orígenes.
Y muchas veces, ¿cierto? De hecho, lo que conviene es eso, hacerlo por partes. Ahí entra en juego, obviamente, las distintas capacidades de los orígenes y destinos, ¿cierto? De qué conviene o no conviene, y por lo tanto, a veces, ¿cierto? Y muchas veces la solución es en realidad hacer mezclas de cosas. Y lo otro, ¿cierto? Que como les decía, el otro dato que aquí necesariamente yo debo obtener, ¿cierto? Es cuánto cuesta enviar de un determinado origen a un determinado destino. Pero ahí necesito todas las combinaciones. También eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En una típica tabla de que entrega esa información. Y bueno, este modelo que tiene esas características, que tiene esa estructura en particular, también tiene como una forma súper específica de representarse como problemas de programación lineal, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y también tiene, de hecho, su propio algoritmo, ¿ya? Que ese no lo vamos a ver, porque en realidad era una gran ventaja que existiera ese algoritmo cuando uno resolvía los problemas manualmente, ¿ya? Que en el fondo es una versión reducida de Simplex. Por la estructura del problema hay como ciertas reglas y pasos que se pueden omitir, y por lo tanto uno termina solucionándolo más rápido. Pero eso era cuando estos problemas, ¿cierto? En computadores de esa época eran difíciles de resolver. Hoy en día ese método, salvo tener por ahí una implementación computacional de ese método, en realidad ya no es ninguna gran ventaja. Básicamente, ¿cierto? En todos los problemas, lo que yo voy a tener son tablas como estas, ¿ya? Con la información que me pasan, yo tengo que llegar, ¿cierto? A una tabla de esta naturaleza, que un poco es o sea, es la tabla de todos de los parámetros del modelo, ¿ok? Siempre voy a tener filas que sean los orígenes, en este caso enlatadoras, ¿ok? Destinos en mis columnas, que en este caso son los almacenes. Por cada fila, fíjense, al final, ¿cierto? Al lado derecho, yo dice producción, que en el fondo esto es la oferta que tiene ese origen al sistema. Y acá los almacenes, los 4 almacenes, ¿cierto? Al fondo también, ¿cierto? Dice asignación, que en realidad es cuánto ellos demandan del sistema. 80, 65, 70 y 85 en este caso, ¿ya? Entonces es oferta y es demanda. Condición necesaria para que este problema, ¿cierto? Y el modelo que vayamos a aplicar tenga solución, es que tanto oferta y demanda tienen que sumar lo mismo. Tiene que estar cuadrado en términos de ofertas y demandas. No puede sobrar ninguna de las dos. Eso, en realidad, implica, ¿cierto?, que cuando no se me cumple esa condición de manera natural, ¿ya? Necesariamente, ¿cierto? Yo tengo que adaptar de alguna manera el problema, ¿cierto? O hacer ahí unos pequeños trucos en el fondo para que, ¿cierto? Sí cuadren ambas cosas y por lo tanto pueda resolverse. Si ustedes no tienen cuadrado la oferta con la demanda, el problema no tiene solución. Que intenten, no les va a resolver nada, les va a decir que no sale nada. Entonces, de ahí vamos a ver obviamente de qué se tratan esos trucos. Y lo otro que sí, aquí aparece que también siempre, digamos, es parte de los datos que yo necesito. Fíjense que en todas las combinaciones, origen-destino, porque aquí, cierto, todos estos datos que están en el centro son en el fondo como las coordenadas de lo que está afuera. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así sucesivamente. Están todas las combinaciones orígenes-destinos. Y lo que aquí me parece, ¿cierto?, son los costos de envío de una unidad, ¿cierto?, entre ese origen y ese destino. Por ejemplo, si de la enlatadora 2 yo envío, ¿cierto?, un camión, en este caso, eso es como lo que está considerado como unidad de envío, ¿cierto?, un camión, por ejemplo, al almacén 3, eso, ¿cierto?, cuesta 6,90 cada camión que yo envíe. Si lo envío de la 3 a la 1, cuesta 9,95. Si lo envío de la 1 a la 2, 513. Son pares orígenes destinos con los costos, digamos, que significa ese envío unitario. Eso es como importante porque
digamos, vamos a ver después que siempre el envío, cualquier cosa, en el fondo tiene que estar referido, ¿cierto?, a las unidades necesariamente. O sea, aquí tengo que tener una unidad de envío como referencia para poder, ¿cierto?, costearlo. Tiene que ser así, ¿cierto?, porque todo el resto de la estructura asume que las cosas se están enviando con unidades. Y vamos a ver ahí después una característica de la solución que tiene y por qué es importante que sea así. O sea, aquí no pueden ser decimales. Yo no puedo enviar medio camión. Eso no funciona. Y de hecho jamás el problema en el fondo me va a dar una solución de esa naturaleza tampoco. Entonces yo no puedo pensar en que podría ser de esa naturaleza. Aquí, si suman los orígenes y los destinos, se van a dar cuenta que suma 300, ¿ya? Ambos, tanto la oferta como la demanda, aquí suman 300. Así que en ese sentido, ¿cierto? Este problema ya cumple con la condición, ¿cierto?, de tenerlo balanceado entre los orígenes y destinos, y por lo tanto, ¿cierto?, aquí no hay nada que hacer. Esto es la otra cosa, pero ¿dudas hasta ahora? Antes de seguir. ¿No? Ok. Este pequeño grafo, en el fondo, ¿cierto?, representa la misma situación, pero también para aclarar solamente un poco la idea. Por el lado izquierdo, aquí, ¿cierto?, tengo mis orígenes, que en este caso, ¿cierto?, son las enlatadoras. Por el otro lado, ¿cierto?, derecho, y tengo los destinos, ¿cierto? Y las flechitas lo que indican, obviamente, son las conexiones entre cada origen y destino. Y cada una de estas flechitas tiene también, ¿cierto?, un determinado costo, ¿ok? Estos dibujitos, por muy triviales que en este caso, ¿cierto?, parece ser, después vamos a ver otros problemas y sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que tratar problemas que no son de transporte directamente, aunque también hay algunos de transporte que es necesario, pero muchas veces hay problemas que no son de transporte. En esos casos a veces estos dibujitos nos van a ayudar bastante a arreglar bien, o sea, o a detectar bien el cómo son los costos, ¿ok? Por estructura, vamos a ver, ¿cierto? Que siempre uno tiene que considerar todas las combinaciones, todos los orígenes con todos los destinos. Y eso, pero después vamos a ver que no siempre, en términos del transporte en sí o del lo que sea el tema que estamos tratando, no siempre tiene sentido. Y de repente hay combinaciones que yo no tengo que considerar o combinaciones que no me pueden influir en el resultado. Y cuando eso pasa, obviamente ahí este dibujito nos ayudan muchas veces a poder aclarar qué es lo que nos falta considerar para que el modelo funcione. ¿Qué más? Y esto sí es algo que vamos a emplear. Y aquí obviamente es donde empieza a meterse Solver y donde empieza a meterse también Lingo, ¿cierto? Que en el fondo el problema que tenemos, ¿cierto? Esta estructura que estábamos viendo recién, se puede obviamente escribir como un problema de programación lineal. Y esto sí lo podemos resolver con Solver, con Lingo y toda la historia. Pero esto tiene una forma súper específica. Esta obviamente lo que tenemos aquí es el modelo puntual de el ejemplo que estábamos viendo recién, ¿ya? Y obviamente después también ese modelo es el que vamos a implementar primero en Excel, así que lógicamente que esto mismo, ¿cierto?, lo vamos a ir a trabajar. Pero aquí, ¿cierto?, se los muestro para que vean en el fondo lo que les decía, o sea, cuál es la estructura que siguen y que por lo tanto nosotros ahí después tenemos que ir a replicar. De partida, variables, ¿cierto?, como yo ya les adelantaba hace un rato. En este caso siempre vamos a ocupar variables con doble índice. Fíjense que son X y J, ¿ok? Esas X y J, el primer índice siempre se va a referir a los orígenes, que en este caso, ¿cierto?, son, digamos, las enlatadoras, y el segundo índice se va a referir, ¿cierto?, a los destinos, que en este caso, ¿cierto?, son los almacenes, y la cantidad de variables que yo tengo son finalmente, ¿cierto?, toda la combinación, la multiplicación de ambas, o sea, tengo 3 orígenes y 4 destinos, es 3 por 4, 12 variables. Y siempre va a ser así, o sea, siempre es el total, ¿ok?
Después vamos a ver eso que les decía, o sea, a veces tienen o no tienen sentido todas las combinaciones, pero eso es un tema en que se trata más adelante. Primero, siempre parto con combinación de todos los orígenes y destinos como las variables. Y bueno, y la función objetivo de partida, ¿cierto? Aquí casi todos los casos, excepto con excepciones muy específicas que yo he visto por ahí, pero en realidad el 99,9% de los casos de este tipo son de minimización de costos. Siempre minimizaciones, muy raro que se encuentren otra cosa, ¿ya? Y esa minimización es obviamente la minimización de los costos de transporte. Y esos costos de transporte, ¿cierto? Yo en la tabla lo tenía, ¿cierto? En los pares, ¿cierto? Cuando era un origen 1 con destino 1, origen 1 con destino 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Aquí, ¿cierto? Lo tengo en el fondo, tengo eso mismo aquí representado. Y la variable, ¿cierto? Por ejemplo, x11 me habla del origen 1, destino 1. x12 me habla del origen 1, destino 2. x13, de origen 1, destino 3, etcétera, etcétera. Todo, ¿cierto? Son las combinaciones como esperable en el fondo. Y el coeficiente que aquí aparece es el coeficiente, ¿cierto? Que estaba en esa tablita que vimos antes, que es, por ejemplo, en el caso de x11, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta enviar un camión de origen 1 al destino 1, ¿cierto? Es 4,64. Y eso es lo mismo, ¿cierto? Que estaba aquí. El otro, fíjense, es 513, 654, 867, ¿cierto? Para el origen 1 y los demás destinos. Y eso es lo mismo que tengo ahí, 513, 654, 867. Y así después la tabla baja. Segunda fila, ¿cierto? Son todos los 2 algo, desde el origen 2 a todos los demás destinos. Entonces aparece 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ¿cierto? Con sus respectivos costos. Y después viene la suma de los costos, ¿cierto? Que son desde el tercer origen a los demás destinos. Aquí solo en la función objetivo, en estos modelos, solo en la función objetivo, ustedes van a tener coeficientes de esta naturaleza, que en este caso, como digo, son los costos de envío unitario, porque la variable lo que representa es cuántas unidades yo envíe, ¿cierto?, entre ese origen y destino. Si la variable, por ejemplo, después termina con un valor 50, en este caso, por ejemplo, sería que se enviaron 50 camiones desde ese origen a ese destino, ¿ok? Y cada uno de esos envíos, en este caso, ¿cierto?, costó lo que dice acá la función objetivo. Y esa, como les decía, es la única parte donde ustedes van a ver coeficientes que no son unos, ¿ok? Es la única parte donde puede aparecer. En las restricciones, si las van a ver, aquí no hay ni un coeficiente, salvo obviamente los lados derechos, pero eso no es un coeficiente. Digo, al lado izquierdo, ¿cierto? Coeficientes, no hay ninguno que no sea, ¿cierto? Un 1, donde aparecen. Cuando aparece, ¿cierto? Una variable sola, en el fondo, o sea, el coeficiente que está ahí es un 1, ¿cierto? Yo no lo escribo simplemente, pero en este caso son unos. Y obviamente todos los demás que no aparecen son ceros. Y no hay nada más, ¿cierto? No hay ni 12, ni 3, ni nada, ni por el estilo. Y siempre es así. O sea, la estructura tiene que ser necesariamente así. Si ustedes ponen en alguna parte un 2 o cualquier cosa, ya eso está terriblemente mal. No corresponde. Y las restricciones también, si las miran, ¿cierto? Se nota que hacen como un dibujito, como que tienen una estructura bien específica, ¿cierto? Una forma bien especial. Y eso también, ¿cierto? Corresponde a la estructura del problema. Y siempre es así. Eso es otra cosa buena, digamos, de estos modelos, que no hay... en otros modelos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Siempre uno tenía que estar pensando cómo son las restricciones, qué variables entran, los coeficientes y toda la historia y bla, bla, bla. O sea, uno tenía en realidad que hacer la deducción de cómo eran las restricciones. En este caso no hay nada que pensar. Hay dos grupos grandes de restricciones y cada una sigue exactamente siempre la misma estructura. Y eso proviene en realidad de la otra parte, de la tabla en el fondo, ¿cierto? De saber cuántos son mis orígenes, mis destinos y lo que cada uno ofrece o demanda y punto. Con eso yo tengo toda la información que necesito para poder construir estas restricciones. Si se fijan aquí, las tres primeras, ¿cierto? Son diferentes a las otras 4 siguientes. Y eso lógicamente que es así porque
las tres primeras, ¿cierto? Fíjense que aquí en el lado derecho dicen 75, 125 y 100. Y eso, ¿cierto? Si se acuerdan, vamos a ver acá, en esta tablita, son las ofertas, cuánto cada una de las enlatadoras está ofreciendo el sistema, 75, 125 y 100. Y las otras cuatro que vienen después, lo que dice el lado derecho se van a fijar, ¿cierto? Es 80, 65, 70 y 85, que es la demanda de cada uno de los destinos. Entonces, la primera parte, ¿cierto? Estas primeras tres que tienen en el lado derecho 75, 125 y 100 son, ¿cierto?, las restricciones que tienen que ver con la oferta, ¿de acuerdo? Fíjense primero en la de 75, la que solamente es la primera. Las variables que participan, x11 más x12 más x13 más x14, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que es como bien evidente lógicamente. ¿Hay algo que comparten? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué es lo que tienen en común esas cuatro variables? ¿Ah? Bueno, si se fijan, esas cuatro variables, en el fondo, tienen cierto en común el primer índice. Todas son 1 algo. Y dada la definición que tengo arriba, ¿cierto?, de mis variables x y j, ¿cierto? Estoy hablando de que esta primera restricción solamente contiene las variables que tienen, ¿cierto?, como origen, el primer origen, ¿cierto?, el 1, y desde ahí, ¿cierto?, el segundo índice se va barriendo por todos los destinos, ¿ok? El 1, 2, 3, 4. Entonces, en el fondo, es una suma de todas las variables que salen de su origen, independiente, ¿cierto?, de dónde van a dar, digamos, o de hecho incluye todas las variables de destino, todos los posibles destinos están considerados, pero aquí yo simplemente estoy sumando en el fondo todo lo que envié. Y esa es un poco la idea de la restricción, de hecho, de eso se tienen que tratar el primer grupo de restricciones, es simplemente cuánto o cómo distribuyo yo lo que estoy fabricando, que en este caso, ¿cierto?, son 75. La restricción lo que busca asegurar es que lo que yo estoy ofreciendo al sistema, los 75, es enviado a algún lado. Y por eso, ¿cierto?, aparecen ahí sumadas todas las variables a través de los distintos destinos. Eso en el fondo, ¿cierto?, asegura lo que les decía, que lo que yo fabrique en este caso, o por lo menos en esa enlatadora, en lo que yo enlate, lo voy a distribuir a algún almacén. La segunda y tercera restricciones es exactamente lo mismo. También, ¿cierto?, es para asegurar que un origen distribuye toda su capacidad a los distintos destinos. En este caso, ¿cierto?, la segunda restricción se refiere al segundo origen. Fíjense, todas aquí son 2 algo, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ¿cierto? Y eso me da 125, que era precisamente la oferta, ¿cierto?, de este origen. Y la otra ecuación es 3, 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4, las ecuaciones que participan, ¿cierto? O sea, las variables que participan. Y eso es igual a 100, que es también la capacidad del tercer origen. En las tres, obviamente, buscan exactamente lo mismo, que simplemente lo que yo fabrico en estos orígenes sea distribuido, ¿cierto?, a los distintos destinos. Y para eso tengo que sumar, lógicamente, a lo largo de todos los destinos para asegurarme que efectivamente se distribuyó. Las otras cuatro ecuaciones, las siguientes, ¿cierto? O sea, las primeras son 3, porque son 3 orígenes. Las segundas son 4, porque son 4 destinos, ¿cierto? Y ahí tengo, obviamente, que hacer algo muy similar a lo que estábamos haciendo, pero en realidad en el sentido de los productos, de cómo son recibidos, ¿ya? Ahora, ¿cierto?,
lo que tengo es una restricción por cada destino. Y en este caso, ¿cierto? Mis destinos eran los almacenes, ¿cierto? Tengo, ¿cierto? 4 restricciones. La primera tiene, ¿cierto? En el lado derecho, si se fijan, dice 80. Y es porque, en el fondo, ese primer destino, ese primer almacén, el almacén 1 en el problema, me pedía, ¿cierto? 80 como demanda. Esa demanda, ¿cierto? Puede venir, como le había conversado, ¿cierto? Hace un rato, perfectamente puede venir de cualquiera de los orígenes. Podría enviarse de uno solo, podría enviarse de todos, obviamente cada uno enviando una parte parcial que en el total sume, lógicamente, lo que ese almacén sí está pidiendo, o bien puede ser cualquier combinación intermedia, ¿cierto? Que en partes hayan sido enviadas por dos, por ejemplo, en este caso, 2 almacenes que envíen, ¿cierto? Y la suma de los dos da el total de lo que está pidiendo, ¿cierto? Ese almacén en particular. Puede ser así. En realidad aquí no hay ninguna limitación específica de cómo debe distribuirse, pero sí debe ser satisfecha. Por eso, ¿cierto? Es un igual. 80, ¿cierto? Es lo que pide, y eso puede provenir desde el origen 1, por eso es x11, del origen 1 al destino 1, más x21, del origen 2 al destino 1, que es este, y más x31, que es del origen 3 al destino 1. Aquí lo que va en común es el segundo índice, es el que se mantiene, ¿cierto? Al revés de las fórmulas de arriba, donde lo que yo mantengo es el primer índice. Acá abajo es el segundo, y eso obviamente se repite la misma estructura para las otras 3 ecuaciones, pero ahí yo lo tengo que asegurar para, ¿cierto? Digamos, los otros destinos, los otros almacenes en este caso, ¿cierto? El segundo caso, 65, es la demanda del almacén 2, y ahí fíjense, participan lógicamente las variables x12, x22, x32, todas las que como segundo índice tienen 2. La tercera restricción, 70, tiene la variable, ¿cierto? x13, x23 y x33, ¿cierto? Segundo índice 3, en el fondo, ¿cierto? Es lo que, digamos, todas las posibles fuentes para satisfacer esta demanda son las que están acá a la izquierda, y la 85 lo mismo, 1, 4, 2, 4 y 3, 4, de los 3 orígenes al destino 4 para que satisfaga los 85. Y bueno, aquí lo que les decía, otra característica de este problema, siempre, o sea, no hay forma de que no sea así, las restricciones son igualdades, ¿ok? Aquí jamás va a aparecer un menor igual, jamás va a aparecer un mayor igual. No pueden poner menor igual y pueden poner mayor igual. No funciona, lo que les daría como resultado sería equivocado. Es siempre igual, por eso también es que se necesita en el fondo lo que les decía, de que el modelo esté cuadrado, porque la única forma que frente a puras igualdades, ¿cierto? Obviamente esto tenga su solución. ¿Y qué más? Bueno, y esto obviamente después cuando lo llevemos a Excel nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que esto tiene así como una estructura muy específica. Así estos mismos 1, por ejemplo, es 1, 1, 1, después de puros ceros. En la segunda también tengo 4 es 1, ceros hacia los lados, acá también, pero esto, ¿cierto? Hace como una diagonal. Y acá abajo también, ¿cierto? Yo tengo como diagonales. Eso también, ¿cierto? En Excel va a ser súper patente en el fondo, que los coeficientes van de esa naturaleza, lo que en realidad es bastante bueno, porque de esa manera, ¿cierto? Yo también visualmente puedo saber bastante si es que mi modelo fue bien ingresado o no. Las fórmulas, por supuesto, es otra historia. Uno no puede ver las fórmulas si las ingreso bien, pero por lo menos desde la posición de los coeficientes, ¿cierto? Sí, ya yo puedo, digamos, ver si efectivamente los estoy considerando dónde debe ser. Y bueno, ese es el modelo en general. Un poco más adelante, aquí si revisan más la PPT, ¿cierto? Se habla de esto mismo que del ejemplo, en realidad se generaliza, que es obviamente lo que vamos a ir viendo después con más ejemplos. Siempre hay unidades de un bien que se van a enviar entre un origen y destino. Hay m orígenes, n destinos, ¿cierto?
cada origen tiene una cierta cantidad de recursos que aporta el sistema, cada destino tiene una cierta demanda que es la que exige desde el sistema, y existe un costo de distribución por unidad distribuida, ¿cierto?, entre todos estos pares orígenes-destino. Eso, en el fondo, son como las características que siempre nos vamos a encontrar, digamos, en el modelo. ¿Qué más? Supuestos. Esto es importante ya, porque aquí es donde, digamos, la cosa funciona o no funciona. Necesariamente aquí, ¿cierto?, los suministros deben ser fijos. Digamos, hay modelos, de hecho, donde usted puede considerarlos variables, pero en este caso deben ser fijos. Y está la exigencia de que todo lo que ustedes tengan en un origen, necesariamente lo tienen que distribuir completamente, ¿ya? No se pueden dejar nada guardado. Después vamos a ver, claro, si efectivamente me sobra para lo que me están demandando, hay una forma de representar eso. Pero, ¿cierto? Igual lo tengo que modelar como si lo hubiese enviado, ¿ya? Y eso vamos a ver cuáles son los trucos para eso. ¿Qué más? Lo otro, bueno, las demandas también. Aquí las demandas también tienen que ser fijas y también conserva esa misma característica de que toda la demanda, todo lo que yo estoy pidiendo, necesariamente me lo tienen que satisfacer, ¿ok? De alguna parte tiene que llegar. También vamos a ver que hay situaciones puntuales donde eso no puede ser y también tiene una forma específica de modelamiento, pero en general, ¿cierto? Uno lo interpreta y lo considera y lo trabaja como si fueran, obviamente, las dos cosas se tienen que hacer completamente, el suministro o la demanda. De acá también, supuesto necesario es que exista un balance entre el suministro, ¿cierto?, y la demanda, que necesariamente las dos cosas sean iguales, porque teniendo eso, ¿cierto?, el problema tiene solución. Si la demanda y la oferta no están balanceadas, el problema no tiene solución, ¿de acuerdo? Ahí muy probablemente les pase cuando ingresen esto, ¿cierto?, ya software, que les va a lanzar errores. Y de hecho, un poco más adelante, cuando los ingresemos a Excel y probemos, se van a dar cuenta, ¿cierto?, que vamos a forzar el error para que se den cuenta que efectivamente el modelo no funciona, que no encuentra solución si es que yo no tengo balanceado orígenes y destinos. Así que, en ese sentido, ¿cierto?, siempre hay que estar muy atento y si les da un error ya saben cuál es el problema que les pasó y lógicamente tienen que ir a chequearlo. Si no, por algún motivo, ¿cierto? Si yo efectivamente no tengo un cuadre de orígenes y destinos, ¿cierto? Así porque el modelo efectivamente me lo da, puedo tener exceso de demanda, puedo tener exceso de oferta, pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Ahí vamos a ver que lo que se aplica, lo que se usa es orígenes o destinos ficticios, dependiendo qué es lo que me sobra. Si, por ejemplo, tengo mucha oferta, ¿cierto? La demanda es menos de lo que el sistema, digamos, está ofreciendo. Yo necesito crear un destino ficticio, una demanda ficticia que me consuma la diferencia. Y eso me va a cuadrar, porque ahí sí, obviamente, yo voy a tener dónde enviar toda la demanda. Al revés, si tengo, ¿cierto?, más demanda de lo que el sistema realmente tiene como oferta, yo tengo que crear un origen ficticio, ¿cierto? Un punto de oferta que supla esa cantidad, digamos, que me están pidiendo digamos, la demanda, los puntos de demanda, pero que yo no tengo. Ahora, para que así obviamente cuadra y el problema pueda encontrar una solución. Ahora, ambas cosas, ¿cierto? Ese origen y ese destinos falsos, lógicamente que yo no los puedo considerar en el fondo en la solución, en la práctica, porque no existen, porque realmente yo no tengo ni esa oferta ni esa demanda. Y por lo mismo, ¿cierto?, no pueden influir en la solución. O sea, deben estar presentes para efectos que el modelo y el proceso de solución pueda encontrar y darme una solución, pero solamente su función es esa, permitir que el modelo funcione, pero no deben influir de ninguna manera en el resultado. Y eso vamos a ver lógicamente cómo se hace.
¿Qué otra cosa? Todo esto ya se los había mencionado. Bueno, de manera genérica, ¿cierto? Estas tablitas, ¿cierto? Siempre las vamos a ver. Puede que a veces, ¿cierto? Directamente se les pase las tablas, tal cual, origen, destino y los costos entre medio. Y otras veces, ¿cierto? Estas tablas en realidad van a venir repartidas de distintas maneras. O sea, la información va a venir desde distintas fuentes. Y en el fondo, ustedes son los que tienen que convertir las distintas informaciones en esta tabla, ¿cierto? En una lista de orígenes y destinos con costos en todas las combinaciones, ¿cierto? Con ofertas específicas por cada origen y también demandas específicas por cada destino. Y de aquí, ¿cierto? Nos va a llevar a hacer el modelo de programación lineal genérico, que aquí está también, que es un poco lo mismo, ¿cierto? Que hayamos visto en el otro caso particular, pero aquí, ¿cierto? Está cuál es la forma general, porque esto es lo que en el fondo después van a hacer, quizás muy mecánicamente, después quizás, ¿cierto? Ya una vez que hagan más ejercicios, siempre se van a acordar, ya, pues todas estas son todas las combinaciones entre tal cosa y tal cosa, obviamente, y ahí van a operar bastante más rápido, pero en el fondo lo que van a estar haciendo es lo que sale acá. Tengo, la función objetivo es minimizar. Hay una doble sumatoria porque yo necesito hacer el barrido entre los coeficientes del origen y el destino. O sea, necesito pasar por todos los orígenes y cada uno de esos orígenes lo tengo que combinar con todos los destinos. Y eso obviamente es lo que va aquí. Y cada una de esas combinaciones de todos los orígenes con todos los destinos tiene su propio costo, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto, es el costo de envío, ¿cierto? Entre ese origen-destino particularmente. Y esa es la función objetivo. Puede ser súper larga, como les decía, o sea, si tengo, no sé, 7 orígenes y tengo 7 destinos, ya tengo 49 variables. Y así de larga va a ser la función objetivo, las 49 sumas, digamos, con sus respectivos costos de mezcla, ¿cierto? De origen-destino. Y las restricciones, aquí, ¿cierto? Acá se ve más claro lo que les decía antes. Son dos grupos, en el fondo. El primer grupo tiene m filas, el segundo grupo tiene n filas. M filas son los orígenes, son por m, ¿cierto?, de la cantidad de orígenes. Y aquí cada restricción, digamos, cada origen tiene su propia ecuación y donde, ¿cierto?, si se fijan acá en los índices, en el fondo yo fijo el índice del origen, el primero, 1, y de ahí la suma me hace que me barra por todos los destinos. Así que ahí esas son las ecuaciones que veíamos antes, donde, ¿cierto? Era la suma de las variables que salían de un determinado origen. Lógicamente pasando todos los destinos, pero lo que tenían en común era que salían todas del mismo origen. Y aquí son m de esa naturaleza. La otra parte, el segundo grupo de restricciones, ¿cierto? Lo que tiene son, digamos, las restricciones que representan, al revés, los destinos, ¿cierto? Aquí fíjense, J va de 1 a N, ¿cierto? Por fuera. Entonces, en el fondo, aquí, ¿cierto? Y tengo N restricciones adicionales y aquí es el segundo índice, el que se mantiene constante en cada restricción. Y el barrido, fíjense, 1 a M, pasa por el primer índice. O sea, cada una de estas restricciones va a ser la suma de todas las variables que van a dar algún destino en particular. Sumo a través de todos los orígenes, en el fondo, las que va a dar en ese destino particular. Y eso, bueno, y eso es como estructura, ¿cierto? El modelo de transporte. También, ¿cierto? Bueno, gráficamente, como les decía, siempre orígenes, destinos, unidos por flechitas, ¿cierto? Que ahí cada una de estas combinaciones tiene su costo particular. Y abajo, ¿cierto? Esta tablita que está abajo, en el fondo, es la que vamos a ir visualizando. Aquí dice, bueno, matriz A, que obviamente eso es por cuando yo escribo todo esto como matrices, ¿cierto? Por eso dice matriz A, pero esta misma matriz, esa estructura que aquí se ve, en el fondo es la que vamos a ver en Excel, ¿cierto?
cuando ingresemos esto, obviamente, y lo resolvamos. Si se fijan, aquí hay unos, una fila así de unos que se acaban y después sigue la fila de abajo y así, ¿cierto? Hasta que se llega hasta el final. Esa como diagonal larga, ¿cierto? Que hay varios unos y después baja y una diagonal como larga que atraviesa de lado a lado, son las restricciones, ¿cierto? De oferta, de suministro. Y después viene toda una sección, como ven acá, de diagonales más cortas, ¿cierto? Que hay un 1 y baja inmediatamente, y después otro 1 y otro 1 y otro 1 y así sucesivamente, y después vuelve a subir arriba y vuelve a bajar, que hay como diagonales, ¿cierto? Cortitas, como diagonales inmediatas. Esas son, digamos, las que tienen que ver con la demanda. Y esta estructura siempre ahí, cuando hagamos las restricciones, las vamos a ver siempre. Siempre, siempre, siempre esto va a aparecer, obviamente, y eso es lo que les decía. Les va a permitir identificar de buena manera si es que efectivamente están ingresando las restricciones como deben. Y cuando les marca un error, muchas veces, ¿cierto?, pasa por aquí, porque algo en esta estructura, digamos, no se incluyó bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Esta PPT, como les decía, yo ya se la subí hace tiempo. Así que en realidad la pueden de ahí ir a ver, obviamente, por el texto en el fondo, digamos, si se quieren acordar de alguna explicación particular. Con los ejemplos que vamos a ir viendo se van a dar cuenta que en realidad este tipo de problemas, al momento de ingresarlo al software, es como súper, no sé, no es fácil, porque en el fondo la estructura es como siempre la misma, entonces no hay mucho ahí que pensar en ese sentido. Lo que sí es el desafío grande en el fondo es interpretar un problema como un problema de transporte y llevarlo lógicamente a la estructura, ¿cierto?, para poder solucionarlo. Ese paso, digamos, como el de menos. Una vez que ustedes llegan al problema de transporte con orígenes y destinos, digamos, balanceados, en realidad están prácticamente listos. De ahí en adelante, ¿cierto? No es mucho la dificultad que enfrentan. Ya. ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora, mira, por hora estamos como medio complicados para hacer el ingreso a Excel, porque igual la idea es solucionarlo, analizar obviamente el resultado que da y toda esa historia. Así que, no sé, y nosotros ya no volvemos a tener clase esta semana, ¿cierto? No, porque ya el jueves es feriado y el viernes no hay clase. Y así que dudas del trabajo antes de que aprovechen el tiempo que nos queda para atender dudas del trabajo. Preguntas. Dudas. Por mientras me preguntan, voy a ir a ver el correo que envió su compañero de la letra que me mencionó. Si tienen dudas, me dicen, hablen solamente, no hay problema. Ya. ¿Hay alguien por ahí? Profe, ¿nosotros le podemos consultar ¿Ya? alguna duda en algún otro horario? Mira, más tarde tengo harta clase, tendría que ser después de eso. Déjame ver hasta qué hora tengo y te digo. O bien, o me puedes escribir por chat y obviamente ahí cuando les conteste le digo ahora o en cualquier momento, ¿ya? Ya. Normalmente son, como te digo, a ver, deja ver, te digo el tiro hasta qué hora tengo. Tengo hasta las 9:10, ¿ok? Ya. De ahí me puedes hablar, pues obviamente. Yo te digo, en realidad, pucha, no sé a qué hora te puedo atender. Yo igual me acuesto como súper tarde porque mi hijo me demanda que me quede despierto hasta la hora de cualquier hora.
Entonces, en el fondo, dependo de él. Cuando él se quede dormido, puedo atender dudas. Ah, Pero claro, pasa, o sea, pero de aquí a en algún mañana, momento le... No, sí, por eso te digo, o sea, la noche en algún momento, imagino, se irán a quedar trabajando tarde o algo, ¿o no? ¿O mañana? sí, yo por lo menos sí. Ya, Hasta tarde, entonces no, igual por eso. mañana. Ya no, entonces ahí en algún momento seguro que te digo, te puedo atender, po. Sí, en el peor caso, mira, mi hijo se duerme como a las 11 de la noche, seguro que ya está dormido, pero ya en adelante a veces contesto las preguntas, po. Pero si no puedes hoy día, igual mañana en el día es más fácil, po, porque mañana tengo una pura sección en la tarde. Entonces durante el día es más fácil ahí que nos podamos conectar, pues, y te pueda contestarte, obviamente más fácil En el peor de contestarte los en casos, audio. le mando la duda y usted me responde mañana en la mañana a primera hora, a la hora que usted, No, es que usted eso es pueda. lo otro. Si es algo que por correo hay, y que no sé, porque tengo que ver los resultados o el modelo, eso envíenmelo, pues si la mayoría lo he hecho así, pues. Hay casos puntuales en realidad que me han pedido particularmente hablar por teléfono para solucionarlo. Sí, Ah, ya. esa tuya, como prefieras. O te Ya. ves primero, no sé, pues la versión escrita y si no les queda claro, ahí nos podemos poner de acuerdo Ahí para que les nos explique más. comunicamos mañana. Sí, pues, ahí como ustedes Ya. prefieren. Bueno, Ya, eso sería eh, por mi ya. parte. Bueno. Fernando, ¿estás por ahí? ¿Alguna otra duda? Sigo aquí por si alguien pregunta. Estoy revisando lo que su compañero envió simplemente por ahora. Ya, profe, ¿está revisando lo que le envié? Sí, Ya. ya. No, mejor envíame el modelo porque no tenemos los mismos números. Estamos súper cerca, pero algo tienes que tener distinto. Quizás los coeficientes, la forma en que los redujiste, puede que haya algún coeficiente cambiado, fíjate. Pero está súper cerca de los valores, entonces no, probablemente tienes como algún error así de un coeficiente en decimal o algo por el estilo, porque no me está dando exactamente lo mismo, por eso prefiero ver el modelo para estar seguro que es eso, ¿ya? Ya, profe. Pero no se ve rara, tu solución no se ve para nada rara, probablemente hay algún ajustito chico nomás por ahí dando vuelta, Ya, profe. ¿ya? Bacán. ¿Ya? Pues, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. Como les decía, si tienen dudas, me pueden enviar correo y todo eso y no hay problema. Ahí obviamente lo reviso, les contesto y si requieren más explicación ahí nos ponemos de acuerdo en qué momento conversar. Así que si no hay más dudas, nos veremos ya la próxima semana, porque esta semana ya no volvemos a tener clase. ¿Ok? Así que espero seguir sus trabajos. Chao, chao. Chao, profe.